No, de nada. Entonces, vuelvo a repetir. Dudas sobre la práctica 1 todavía no han tenido porque, salvo esa pregunta que me hicieron del orden total y del orden parcial, no han podido repasar mucho. Entonces pasamos al práctico 2. Voy a compartir el práctico 2 en pantalla. Y el práctico 2, ahí está. Ahí está. Bien. El práctico 2 habla de análisis combinatorio. ¿Todo el mundo lo tiene en pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice? El práctico 2 habla del análisis combinatorio. ¿Qué es esto? La teoría combinatoria estudia las agrupaciones que pueden ser formadas cuando se toman todos o algunos de los elementos de un conjunto finito. Los elementos del conjunto pueden ser de cualquier naturaleza, pueden ser números, personas, empresas, artículos producidos por una fábrica, etc. Tiene dos principios básicos el análisis combinatorio. El principio de la adición, si para realizar un proceso debe optarse entre dos alternativas que se excluyen mutuamente, por ejemplo, yo voy al curso 1 o al curso 2. No puedo ir simultáneamente a los dos porque tienen el mismo horario, ¿de acuerdo? Entonces tengo que optar, voy a uno o al otro. Ese o es el que dice que se excluyen mutuamente, y estas alternativas entre dos procedimientos que tienen distinta cantidad de elementos, entonces el número de maneras que se puede realizar el procedimiento va a ser 1 más, porque lo involucra el más, el otro. ¿De acuerdo? Entonces, en conjuntos, uno dice que sucede una cosa o la otra y es la unión. En probabilidades o en combinatoria, cuando yo digo sucede una cosa o la otra, es un más. Y el otro principio, bueno, y acá nos dan un ejemplo, y el otro principio, que es el principio de la multiplicación, dice, supongamos que debe realizarse el procedimiento 1 y luego el procedimiento 2, seguido. Entonces, por ejemplo, voy a la peluquería, primero me lavan la cabeza, luego me hacen una tintura. Entonces, tengo que pasar por el procedimiento 1 y a continuación el procedimiento 2. Como es un y, en combinatoria se aplica como un por, es decir, N1 por N2. Y eso es lo que dice el principio de la multiplicación. Y nos da un ejemplo para que lo entendamos. Bien. Ahora decimos las definiciones. Las definiciones tenemos la definición de variación simple, la definición de variación con repetición, tenemos la variación, acá solamente puse las definiciones de variación, simple y con repetición. Bien, entonces, un cartel grande que dice, debemos recordar que en combinatoria el I se representa con el producto y el O con la suma. Súper, súper importante. Entonces, ahí está, lo puse en amarillo. Bien, en el ejercicio 1 nos dicen, con los dígitos 0, 1, 2, 3, 6, 7 y 8, ¿cuántos números de 4 cifras pueden formarse? Sí. 4 cifras, es decir, por ejemplo, en el primer lugar tiene que ir un número distinto de 0. ¿Por qué? Porque si tengo el 0, 32, 1, tiene 4 cifras, pero el primero es un 0, entonces se dice 321. ¿De acuerdo? Entonces el 0 no puede ir en el primer lugar. Y luego me dice, en el inciso A, que no hay ninguna restricción, es decir, que yo los números los puedo repetir. Eso quiere decir que no hay restricción. Entonces hago 4 rayitas, 1, 2, 3 y 4. Cuento los números que tengo. Tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 6, el 7 y el 8. Tengo 7 números. En el primer lugar, ya dije que el 0 no puede ir. Entonces, de estos 7 números, saco uno que es el 0, que no puede ir al primer lugar.
Entonces, en el primer lugar tengo 6 números posibles. En el segundo lugar, el 0 puede ir, entonces tengo 7. En el tercero, el 0 también puede ir, tengo 7, y en el último, el 0 también puede ir, tengo 7. Como son 4 cifras, no es una cifra, o 2, o 3, o 4, sino que es 1, y 2, y 3, y 4 es producto. Entonces esto lo resuelvo haciendo 6 por 7, por 7, por 7. ¿De acuerdo? Y aclaré, tengo que tener 4 cifras, si empiezo con 0, tengo 3, por eso el 0 no puede ir en el primer lugar. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos a la segunda. En la segunda me dice que las cifras deben de ser distintas, es decir, es como si cada ficha tuviera un solo numerito, es como si tuviera fichas de dominó, donde tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 6, el 7 y el 8, y no se repiten. Eso quiere decir las cifras distintas. Bien, entonces nuevamente tengo 1, 2, 3, 4 dígitos. Bien, en el primer lugar ya dije que el 0 no podía ir. Entonces de los 7 números tengo 6. De esos 6 números ubico uno cualquiera en el primer lugar. Saco el 1 que ubiqué y me quedan 5. Pero el 0 puede ir al segundo lugar. Entonces ahí me quedarían 6. 6 para el segundo lugar. Y ahora sí, saco 1 del segundo lugar y me quedan 5 y ya no repongo más. Y 5 para el tercer lugar, le saco 1 y me quedan 4 para el último lugar. ¿De acuerdo? Entonces, como es I, el primer dígito tiene 6 posibilidades, porque el 0 no puede ir. El segundo tiene 6 posibilidades, ¿por qué? Porque de los 7 que tenías le había sacado el 0 no puede ir al primer lugar, pero yo lo saco, pueden ir 5 números, pero le agrego el 0 que sí puede ir al segundo lugar. Por eso en el segundo lugar vuelvo a tener 6 posibles. Luego saco 1, me quedan 5, saco 1 y me quedan 4. Entonces, como es I, porque tengo 4 cifras, es 6 por 6 por 5 por 4. Son 720 números. ¿Se entendió Profe, ese? Sí. no entendí por qué es 6 y 6 y B dice las cifras deben ser distintas. Claro. Que las cifras sean distintas quiere decir que el número que puse en el primer lugar no puede ir en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Ya lo utilicé. ¿Por qué 6? Números distintos, claro. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué 6 en la primera? Porque el 0 no puede ir. Entonces, de los 7 números que tenía, incluyendo el 0 no puede ir. Entonces ya me quedan 6. Elijo una, me quedan 5 para el segundo. Pero el 0 puede ir al segundo lugar. Entonces le sumo el 0 y nuevamente tengo 6. Ahora sí, ya no tengo más números para agregar. Le saco una, me quedan 5, le saco 1 y me quedan 4 para el último lugar. ¿Ahora sí se entendió? Sí, gracias, profe. Ahora, en el inciso C, cuidado, porque dice los números deben de ser pares. Entonces, cuando uno trabaja con los números pares, son los números que terminan en número par o en 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos números de los que tengo acá son pares? Tengo el 0, el 2, el 6 y el 8. Puede terminar en cualquiera de estos números. Son 4 números. Entonces, para el último dígito tengo 4 posibilidades. ¿De acuerdo? De esas 4 posibilidades saco una y me quedan las otras 3. Bien. Ya fijé el último número, que tiene que ser 0 o par. Voy al primer número. Como tiene que ser 4 dígitos, el 0 no puede ir. Entonces, de los 7 que tenía, saco el 0. Tengo 6 para el primer lugar. Para el segundo lugar, el 0 puede ir. Entonces tengo 7 para el segundo lugar, y para el tercer lugar tengo 7, porque no me dice cifras repetidas, no. ¿De acuerdo? Entonces tengo 6 por 7 por 7 por 4. Son 11.176 números. ¿Se entendió ese? De los números pares.
Profe, Sí, y en el caso de que no se puedan repetir. en el caso que no se pueda repetir, esto ya pasa a ser muy distinto. ¿Por qué? Porque suponete, acá para terminar tengo 4 posibles, pero voy a tener que hacer la distinción que el último que elija sea un 0. Entonces voy a tener que hacer, acá no voy a tener 4, sino que voy a tener 3 posibles. ¿Por qué 0 sí o sí? Porque el 0 no puede ir al primer lugar, pero sí puede ir al último. Los números que terminan en 0 son divisibles por 2, ¿o no? Son pares. Sí, pero ¿por qué me disminuye de una opción? ¿Por qué en vez de 4 sería 3? Porque en 4 serían 3, porque serían los números que serían el 2, el 6 y el 8. O que termine en 0. Tengo que hacer otra condición más. Ah, ok. Entonces, de estos 3 que tengo acá, elijo 1. Cuidado que el 0 no está. Entonces, de los 3 que tenía ahí, elegí 1. Me quedan 6. El 0 no puede ir al primer lugar, entonces resto 1. Me quedan 5 para el primer lugar. Para el segundo lugar, el 0 puede ir, entonces tengo de nuevo 6 para el segundo lugar. Y para el tercer lugar, ya el 6 no va a estar, porque ya elegí 1, me van a quedar 5. Entonces me va a quedar 6 por 6 por 5 por 3, o más, que terminan en 0. Ya sé que si termina en 0 no va a empezar en 0, porque los números me dijiste que tenían que ser distintos. Entonces, si termina en 0, el 0 va al último lugar. De los 7 números, el 0 ya está ubicado. Tengo 6 números, que ninguno es el 0, que puede ir al primer lugar. Entonces, para el primer lugar tengo 6. Después, para el segundo lugar, ¿cuántos tengo? 5. Después, 4. Y después, por último, el 1. Entonces va a ser 6 por 5 por 4 por 1. Y eso lo tengo que sumar. Si son cifras diferentes. Acá no me dice cifras diferentes. Me dice números pares. ¿De acuerdo? Gracias. Nada más. No de nada. Ahora me dice en el inciso D que los números comienzan y terminan con un dígito impar. Entonces me fijo. ¿Cuántos impares tengo? Tengo el 1, el 3 y el 7. Tengo 3 impares. Entonces, para la primera ubicación tengo 3 números posibles. Y para la última también, porque dice que comiencen y terminen con número impar. Entonces, cualquiera de los impares puede ir al principio o al final. Y en el medio, tengo 7 dígitos, porque no me dicen que sean distintos. Tengo 7 dígitos. De esos 7 dígitos, tengo el 0 incluido. ¿Puede ir en el segundo lugar? Sí. O sea que para el segundo lugar tengo 7 posibles, para el tercer lugar tengo 7 posibles. Únicamente me condicionan los dos extremos, que tienen que ser números impares. ¿Por qué? Porque me dice que comienzan y terminan con un dígito impar. Entonces los dígitos impares son 3, cualquiera de los 3 puede ir al principio o al final. Y en el medio pueden ir cualquiera de los 7 números. Ahora, en el inciso E me dice que los números comienzan con 3. Ya tengo un número definido en la primera posición. O terminen con 7. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que empiezan con 3 y siguen con cualquier dígito. Entonces, en el primer lugar tengo el 3, uno solo. Para el segundo tengo 7, para el tercero tengo 7 y para el otro tengo 7. O más la segunda posibilidad, que terminen con 7. Entonces, en el último lugar de los 4 tengo el 7, entonces tengo uno solo posible. Como es 4 dígitos, no puede empezar con 0. Entonces, de los 7 dígitos que tenía, el 0 no puede ir. Son 6 para el primer lugar, para el segundo puede ir el 0 y para el tercero también. Entonces me queda 6 por 7 por 7 por 1. Es 294. Y en el caso que empiece con 3
y termina con 7, porque es otro caso, que está dentro de las posibilidades, tengo el 1, el primer lugar está ocupado por el 3. El último lugar está ocupado por el 7, o sea que tengo 1 y 1. No puedo cambiar esos dos números. En el medio puedo poner cualquiera de los 7 y siguiendo cualquiera de los 7. Entonces es que comienzan con 3, 343. O que terminan con 7, 294. O que comiencen con 3 y terminan con 7 me da 49. Entonces, ¿qué hago con estos 49? Estos 49 son los que empiezan con 3 y terminan con 7. Dentro de los que empiezan con 3, seguramente alguno de estos va a terminar con 7. Entonces, este 49, que cumple las dos condiciones, lo tengo que restar. ¿Por qué? Porque ya lo conté en el que comienza con 3 y lo conté también en el que termina con 7. ¿De acuerdo? Entonces por eso lo resto. Entonces tengo los que comienzan con 3, los que terminan con 7 y los que empiezan con 3 y terminan con 7, los tengo que restar porque ya los conté por separado. Y el total me da 588. ¿Por qué es un no? Porque si empieza con 3, no puede terminar con 7. Yo acá lo hice separado. Entonces empieza con 3 o termina con 7, o empieza con 3 y termina con 7, esta es los que aparecen repetidos. ¿En dónde aparecen repetidos? Aparecen repetidos acá con los que comienzan con 3 y aparecen repetidos acá con los que terminan con 7. Entonces me queda esta cantidad de números, 588. ¿Se entendió? Hay que hacer cajitas. Sí. Sí, Luciana. No, sí, se me activó. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Bien. Ahora, aparece una definición, que es la definición de permutaciones. ¿Cuándo tenemos permutaciones? Bien, tenemos permutaciones cuando lo único que hago es cambiar la forma en que se colocan los números o las letras. Entonces, me dice en el ejercicio 2, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra centro? Sí. Entonces me fijo, la C no se repite nunca, la E tampoco, la N tampoco, el T tampoco, el R tampoco y el O tampoco. Es como que tengo fichitas donde tengo la letra C, la letra E, la letra N, la letra T, la letra R y la letra O. Y quiero, ¿de qué manera puedo organizar estas, que son 6 letras, ¿sí?, en distinto orden? No me importa si la palabra tiene sentido o no. Por eso esto se llama anagrama. Entonces dice, inciso A, si no hay restricciones. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 posiciones. Entonces, tengo 6 letras en total y ninguna se repite. Por lo cual, cualquiera puede ir en el primer lugar. Fijada la primera, cualquiera puede ir en el segundo. Fijada la segunda, tengo otra letra para el tercero y así siguiendo. Es decir, me va a quedar 6 posibilidades para la primera letra. Fijada la primera, me quedan 5 para la segunda. Fijada la segunda, me quedan 4 para la tercera. Fijada la tercera, me quedan 3. Fijada la cuarta, me quedan 2. Fijada la quinta, me queda 1. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, el producto desde el 6 hasta el 1 de los números se llama permutación y se escribe como 6 factorial, es decir, 6 y el signo de admiración. Si ustedes se fijan en la calculadora, si tienen la calculadora ahí a mano, ¿sí?, fíjense que arriba, por lo menos en la mía, que dice el x menos 1, ahí fíjense, arriba dice x y aparece
el signo de admiración. Entonces es x factorial. Entonces fíjense, pongo 6, shift x factorial, 6, shift x factorial, y fíjense que me aparece el 6 con el signo de admiración, eso quiere decir 6 factorial, aprieto el igual y me da 720. No tengo que hacer la cuentita. ¿Se entendió? Fíjense, porque si no tienen una calculadora como esta, por ahí tienen una un poquitito más antigua, y arriba del por, el más, la división o la resta, puede aparecer el factorial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si no tengo restricciones, tengo 6 factorial. Bien, ahora me dice en el inciso B, los anagramas deben comenzar con n. Entonces, en el primer lugar tengo una sola posibilidad, que es poner el n que me piden. Entonces, de todos los numeritos de todas las letras que tenía, que eran 6, ahora me quedan 5. Cualquiera de las 5 puede ir al segundo lugar. Fijada esa, me quedan 4. Cualquiera puede ir al tercer lugar. Fijada esa, me quedan 3. Fijada esa, me quedan 2. Fijada esa, me queda 1. Entonces me queda 1, porque el n va en el primer lugar, tengo una sola posibilidad. Tengo 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto me da, del 5 hasta el producto hasta el 1, me da 5 factorial. Entonces, con la calculadora, si quiero saber cuánto me da eso, hago 5 shift factorial igual y me da 120. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me dice, en el inciso C, los anagramas deben terminar con E. Entonces, ahora, en vez de cuestionarme la primera letra, me cuestiona la última. Entonces empiezo por atrás. El último número, en la última letra, va a tener que ser una E. Entonces, de las 6 letras que tenía, la E ya la usé. Cualquiera de las 5 puede ir al primer lugar. Fijada una, me quedan 4. Fijada esa, me quedan 3. Fijada esa, me quedan 2. Fijada esa, me queda 1. Es decir, esto me queda 1 para el último, y me queda 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es 5 factorial. Es decir que el inciso B, donde empiezan con N, y el inciso C, donde terminan con E, que es otra letra, tienen exactamente las mismas posibilidades. 5 factorial. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora, cuidado con el inciso D, porque me pide, los anagramas deben terminar con N y comenzar con E. Entonces ahora tengo doble condición. Me condiciona la primera, que es la E, y la última, que es la N. Entonces, de las 6 letras, la E y la N ya las tengo ocupadas. En el medio de estas 4 tengo 4 posibles a ocupar. Ocupo lugar, me quedan 3. Ocupo lugar, me quedan 2. Ocupo lugar y me queda 1. Entonces, acá, en la primera y en la última tengo una posibilidad. La primera tengo una E y en la última tengo una N. De las 6 letras me quedan 4. Puedo poner 4, 3, 2 y 1. Y esto es 4 factorial. ¿Sí? En el inciso E me dice, los anagramas deben comenzar con vocal. Entonces me fijo las palabras. Tengo el C, el E, el N, el T, el R y el O. Las vocales son el E y el O. Entonces tengo 2 posibles, que sean que empiecen con E o que empiecen con O. Porque me dice las vocales, los anagramas deben comenzar con vocal. Entonces pueden comenzar con E o con O. Entonces pongo una E o una O. Tengo 2 posibilidades para el primer lugar. Entonces tengo, de los 6, saco 2 posibilidades para el primer lugar. ¿Qué sucede? Si yo tengo una E, la O puedo tomarla. Y si yo tengo una O,
la E puedo tomarla. Entonces tengo una sola posibilidad para el último, y luego tengo 2 posibilidades para el primero, que son la E y la O. Ubico una, me quedan 5, saco una, 4, saco una, 3, saco una, 2, saco una y 1. ¿Se entendió esto? El 2 es por las 2 vocales, la E y la O. Entonces, 2 y luego ubico las 5 letras restantes, o sea, 5 factorial. Es 2 por 5 factorial. ¿Se entendió eso? Profe, una duda. ¿Sí, no? Sí. En este caso, no sé, cuando lo leí pensé que había que dividirlo en 2, tipo opción 1 y opción 2. Podemos. Y entonces, ¿qué te va a quedar? Los que empiezan con E, Claro. una. Y los que terminan con, ¿cuál era la otra letra? O. Con O, otra. Entonces, los que empiezan con E, el E va al primer lugar, me quedan 5 restantes. Te queda 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Sí. Ahora, O más las que empiezan con O. Entonces, el O va al primer lugar. Me quedan 5. Me queda 5, 4, 3, 2 y 1. Es decir, me queda 5 factorial más 5 factorial. ¿Está bien? Sí. Y si yo sumo un número más ese mismo número, ¿cuántas veces me da? Me da 2 veces ese número. Claro. El resultado es el mismo, Luciana. Se puede plantear de esa manera también. ¿Bien? Bueno, ahora me dice, las vocales y consonantes en cada anagrama se pueden alternar. Entonces, quiere decir, las vocales tengo 2 y los consonantes tengo el C, el N, el T, el R, tengo 4. ¿Puedo alternar estas 4 con 2 valores en el medio? No, me va a faltar 1. Supónganse que les pongo acá las vocales, y esta me falta. Entonces, en este caso, no es posible resolverlo. Por eso le puse que vale 0. ¿De acuerdo? Tenemos la E en el primer lugar, por 4, la O y el 3. Y no tengo más vocales, entonces por eso me queda 0. Lo mismo si lo hago con las otras vocales. Con la otra vocal que es el O, cambio el E por el O, y el problema es que tengo más consonantes que vocales, entonces no las puedo poner alternadas. Este ejercicio creo que se sacó del práctico nuevo. No recuerdo bien, pero creo que se sacó, justamente por ese problema que no puede resolverse. Bien, ahora cuidado con este. En el inciso G dice, las letras O y T no pueden estar juntas. Entonces yo acá hice todo un despliegue donde puse, si yo tengo la letra O en el primer lugar, entonces tengo la O y la T, saco las dos, la O y la T. La O la pongo en el primer lugar. La T no puede ir al segundo, pero sí cualquiera de las otras 4 letras. Tengo 4 para el segundo. La T puede ir en el tercero, o la T puede ir en el cuarto lugar, o la T puede ir así, o la sigo corriendo, o la sigo corriendo y va última. ¿Cuántas son estas posibilidades? Si yo las cuento todas, esto nos da 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto me da 5 posibilidades. Entonces analizo. La O en el primer lugar es 1. 4 letras para el segundo lugar es un 4. La T en el segundo lugar es un 1. Sigo. Tengo 4. Saqué una, me quedan 3. Saqué una, me quedan 2. Saqué una y me queda 1. Entonces me da 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, 4 factorial. Es decir, me queda 4 factorial por 5, que son las posibilidades. Yo lo hice empezando con O.
Y si yo, en vez de empezar con O, empiezo con la T, y en lugar de la T pongo el O, esto se vuelve a repetir. Entonces esto me queda 4 factorial por 5 por 2, porque tengo dos posibilidades, de empezar con la O o empezar con la T. ¿Se entendió esto? Este hay que hacerlo a mano. Sí, profe. Bien, bien, bien. Ahora, ¿qué sucede en el ejercicio 3? En el ejercicio 3 me dice, ¿cuántas banderas de 4 bandas diferentes, de diferente color, pueden formarse con los colores verde, rojo, azul, blanco y amarillo? Es decir, tengo 5 colores. Y me pregunta después cuántas de las anteriores tienen la tercera banda amarillo-roja. Entonces tengo una banda, 2 bandas, 3 bandas, 4 bandas. La primera, cualquiera de los 5 colores los puedo pintar. Después que pinté el primer color, me quedan 4 para la segunda. Me quedan 3 y me quedan 2. Entonces me queda 5 por 4 por 3 por 2. ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando me dicen cuántas de las anteriores tienen la tercera banda amarilla o roja? Entonces, fijo la tercera banda con amarillo. Entonces, la tercera banda con amarillo, yo tenía 5 colores, la tercera banda es amarilla, entonces lo saco. Para la primera banda puedo poner cualquier color, cualquiera de los 4. Pintado 1, me quedan 3. El amarillo y el otro, me quedan 2 colores para elegir. Y si yo ahora, en vez de elegir el amarillo, elijo el rojo, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el rojo lo saco, de los 5 colores saco el rojo. Entonces, la primera banda tiene 4 posibilidades. La segunda tiene 3. Y la tercera, el rojo, y la última tiene 2 posibilidades. Entonces esto me va a quedar, si empieza con amarillo, me queda 4 por 3 por 2, es decir, 4 factorial. Si empieza con rojo, me queda 4 por 3 por 2, me va a quedar 4 factorial. Por lo tanto, amarillo o rojo es 2 veces 4 factorial. ¿Se entendió esto? ¿Por qué pongo 4 factorial y no pongo 4 por 3 por 2? Porque es lo mismo. ¿Sí? Si lo multiplico por 1, es lo mismo. Me da el mismo número. Bien, y ahora otra definición, muy, muy importante. Definición. Se denomina combinación de n elementos diferentes, A1, A2, AN, tomados de acá, con K menor o igual que N, a todo grupo de K objetos que se pueden formar con ellos, de modo que 2 cualesquiera difieran en algún objeto. El número de combinaciones de n elementos distintos tomados de acá es combinatoria n, k, son las variaciones de n tomados de acá sobre k factorial, o mejor, n factorial sobre n menos k todo factorial sobre k factorial. ¿Cómo es esto? Esto yo lo interpreto como cuando tenemos grupos o conjuntos, por ejemplo, un equipo de fútbol. Yo tengo un equipo de fútbol que está integrado por 11 jugadores, y tengo un banco de suplente que está integrado por 11 jugadores. En total tengo 22 jugadores. De esos 22 jugadores, ¿cuántos posibles puedo meter en el campo? Y puedo armar todos los grupos que yo quiera. Por ejemplo, puedo dejar los 10 jugadores que tenía y cambiar el arquero, y ya ese es otro equipo. O puedo dejar el arquero y cambiar un jugador, pero no es lo mismo cambiar un jugador de defensa que un jugador del centro, que un jugador del costado, o que un jugador de defensa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo cambio uno, cambió el equipo.
No importa que yo los ordene o los nombre de acuerdo al puesto que van ocupando. Importa de que yo no lo vuelva a repetir. Es decir, si yo tengo un conjunto de 3 chicas, o 3 chicos, cualquiera. Por ejemplo, Juan, Pedro y María. Si yo quiero tomar conjuntos de a 2, puedo tomar Juan y Pedro. Si tomo Pedro y Juan es el mismo conjunto. Puedo tomar Juan y María. Si tomo María y Juan es el mismo conjunto. Pero puedo tomar Pedro y María y es otro conjunto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Yo acá en combinatoria tomo conjuntos. Personas. Donde cambia uno, cambió el conjunto. Bien, entonces me dice, en el ejercicio 4, me dice, en un grupo de 20 hombres y 20 mujeres. Tengo 20 hombres, 20 mujeres. Me dice, ¿de cuántas maneras se pueden elegir? Presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, si el tesorero debe ser mujer y el secretario debe ser hombre. Y cada persona puede ocupar a lo sumo un solo cargo. Entonces, voy a poner presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. ¿Qué me dice? Que el tesorero debe ser mujer. Entonces empiezo por el tercer puesto, el de tesorero. ¿Cuántas mujeres tengo? 20. ¿Cualquiera de las 20 puede ser tesorera? Sí. Entonces, cualquiera de las 20 tiene posibilidades de ser tesorera. Elijo una de las tesoreras. De las 20 elijo una. ¿Cuántas me quedan sin cargo? Si elegí una, son 19 que no tienen cargo. Bien. Luego me dice que el secretario debe ser un hombre. Entonces voy al secretario. ¿Cuántos hombres tengo? 20. Cualquiera de los 20 puede ser secretario. Uno solo va a ser secretario y me quedan 19 hombres sin cargo. Entonces tenía 19 hombres sin cargo, 19 mujeres sin cargo. 19 más 19 me da 38. Entonces tengo 38 personas, ya entre hombres y mujeres, que no tienen cargo. Cualquiera de esos 38 puede ser presidente. Elegido uno, me quedan 37 para vicepresidente. Entonces, cuando yo hago las cuentas, esto me queda. Como es elijo presidente y vice y tesorero y secretario, es un y, es un por. Tengo 38 por 37 por 20 por 20. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Ahora, en el inciso B, me dice, ¿de cuántas maneras se puede formar una comisión con 12 personas? Entonces acá agregamos uno más al equipo de fútbol, en vez de ser 11 son 12. Y yo tengo 20 hombres y 20 mujeres, en total tengo 40. Y de esos 40 tengo que elegir conjuntos de 12. Entonces va a ser el número combinatorio 40 tomados de a 12, todos los subconjuntos de 12. Entonces va a ser 40 tomados de a 12, número combinatorio. Si ustedes se fijan, tienen la calculadora ahí a mano, acá arriba tienen, a ver, ahí, tienen una N minúscula, una C mayúscula y una R minúscula. Ese es el símbolo de número combinatorio. Entonces, yo quiero hacer la combinatoria de 40 tomados de a 12. Entonces hago 40, toco esa tecla que dice NCR, 40, NCR, pongo el 12, igual. Y me da este bello número que es enorme. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Puedo formar esa cantidad de conjuntos. Cambio uno, cambia el conjunto. Cambio uno, cambia el conjunto. Bien. Ahora me dice,
en el inciso B. Pensemos en un equipo de fútbol. Ah, bueno, era lo que yo les decía. Si cambio uno, cambia el otro. Bien, y me da ese bello número que tengo ahí. O también lo puedo hacer, ¿y acá por qué puse eso? B. Se pueden formar con 12 personas. Ah, porque hay otro inciso, pero está dentro del B, que me dice, ¿cuántas de esas comisiones tienen exactamente 5 mujeres? Entonces, yo tengo que elegir 12 personas, pero 5 son mujeres. Entonces, ¿qué voy a hacer? De las 20 mujeres que tengo, voy a tomar 5. El resto tiene que ser hombre. ¿Cuántos hombres tenía? 20. Y tenía que formar 12. Entonces me quedan ¿cuántos? 7 que van a tener que ser hombres para formar los 12. ¿Sí? Entonces voy a tener combinaciones de 20 tomados día 5 por combinaciones de 20 tomados día 7. Y eso me da 1.201.870.080. ¿De acuerdo? Un numerito bastante considerable. Lo que importa es esto, cómo lo planteo. Yo quiero que haya 5 mujeres. Entonces, del total de mujeres que son 20, cuando yo cambio una mujer, cambio el grupo. Entonces, del total de mujeres que son 20, voy a elegir 5. Todos los posibles de 5 que tenga. Luego, para llegar a 12, voy a hacer 12 menos 5, me queda 7. Esos 7 restantes van a ser hombres, no pueden ser mujeres. ¿Cuántos hombres tengo en total? 20. De esos 20 elijo 7. Y como es hombres y mujeres, porque yo tengo que formar 12, tengo 5 y 7, tengo que multiplicar para llegar a lo que me pide. Bien, ahora, luego me dice, estas comisiones tienen exactamente 5 mujeres. ¿Cuántos? Exactamente 10 hombres. Entonces ahora, de los hombres tengo que tomar 10. Entonces tengo, de los hombres que son 20, voy a tomar 10. ¿Y cuántos me quedan para llegar a los 12? 2. Entonces del conjunto de mujeres que son 20 voy a tomar 2 para formar los 12. Bien. Y ahora el último me dice, ¿cuántas más mujeres que hombres? Si yo tengo 12, la mitad de 12 es 6. Pero 6 mujeres, 6 hombres. Si yo quiero más, quiere decir que tengo que empezar con 7 mujeres. Si tomo 7 mujeres, tendré que tomar el resto, que son 5 hombres. O 8 mujeres y el resto, que son 4 hombres. O 9 mujeres y el resto, que son 3 hombres. O 10 mujeres y el resto, que son 2 hombres. O 11 mujeres y el resto, que es 1 hombre. O 12 mujeres. Y no tengo hombres. Y eso se escribe como figura acá. 20 tomados de a 11 por combinatoria de 20 tomados de a 1, 20 tomados de a 10, combinatoria de 20 tomados de a 2, así hasta que tengo solamente los 20 tomados de a 12. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Ahora, otra definición importante. La definición de permutaciones con repetición. Dice, si n es igual a n1 más n2 más nk, y se tienen n objetos, de los cuales n1, n2, nk son indistinguibles entre sí. Por ejemplo, son números repetidos o son letras repetidas. Entonces, las permutaciones de estos n objetos son permutaciones con repetición. Entonces tengo que tener cuidado, porque yo con la permutación que hacía, los cambiaba y los iba restando. Pero ¿qué sucede si yo tuviera 2A, por ejemplo? Entonces, si yo cambio una A por otra A, la ordenación de las letras va a ser la misma. Entonces la estaría contando 2 veces, y eso no puede pasar. Eso pasa cuando es con repetición.
Entonces, esto se soluciona haciendo la permutación del total de elementos, dividido con la división en permutación, se saca las permutaciones de los elementos repetidos. Entonces, si tengo 2A, voy a sacar 2 factorial, si tengo 3A, voy a sacar 3 factorial, por, hasta la cantidad de números repetidos que tenga en factorial. Entonces ahora vamos a resolver el ejercicio 5, que también es de anagramas, fíjense. Dice, ¿cuántas ordenaciones diferentes se pueden formar con todas las letras de la palabra Purmamarca? ¿Cuál es el problema? La diferencia que con la palabra centro ninguna letra se repetía. Con la palabra Purmamarca se repite la M, la R y la A. ¿De acuerdo? Entonces, conté las letras, tengo 10 letras. La A aparece 3 veces, la M 2 veces y la R 2 veces. Entonces, es una permutación, pero si cambio una A por otra A, la palabra la contaría 2 veces, y en realidad debe ser contada una sola vez. Por eso se divide por el factorial de las letras repetidas. Entonces tengo 10 letras, 10 factorial, sobre 3 factorial por las 3A que se repiten, por 2 factorial por las 2M que se repiten, por 2 factorial por las 2R que se repiten. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Esto aparece cuando hay letras repetidas o números repetidos. Bien, en el ejercicio 6, nuevamente. Profe, una consulta. Sí. Arriba en la anotación. Permutación con repetición. ¿Y los números arriba? Si querés, eso es los números que se repiten, pero si querés, no lo pones así. Ponés directamente la fórmula. 10 factorial sobre 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial, y si querés, acá ponés. En el 10 factorial le ponés arriba todas las letras. 2 factorial por las 2M, 2 factorial por las 2R, 3 factorial por las 3A. ¿De acuerdo? Esa es la explicación más sencilla para decir que lo razoné correctamente. Bien. En el ejercicio 6 dice, ¿cuántos anagramas de la palabra matemática, de nuevo, las A se repiten, las M se repiten, las T se repiten, se pueden formar? Y ahora me dice, después otra pregunta en el B. Entonces, ¿cuántas comienzan? Bueno, tenemos ¿cuántas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, igual que antes, 10 factorial. Tengo 10 letras. Las A se repiten 3 veces, las M se repiten 2 veces y las T se repiten 2 veces. Es casi igual al anterior. Voy a tener 10 factorial porque tengo 10 letras, sobre 3 factorial por las 3A que se repiten, 2 factorial por las 2M que se repiten, y 2 factorial por las 2T que se repiten. Es como la palabra banana, es la más común que se suele dar acá. Y ahora me dice, ¿cuántas no comienzan con M? Entonces, me fijo, ¿cuántas M tengo? 2. Las letras que no son M, ¿cuáles son? A, T, E, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo 10 factorial, que es el total. Si yo pongo una M al principio, me queda una M dentro del problema. Entonces la M no se va a repetir. Entonces me va a quedar el M, como empieza, van a ser 9 lugares, 9 factorial, porque una M ya la saqué. Y voy a tener 3 factorial por las 3A y 2 factorial por las 2T. Ya la M no me va a aparecer repetida. ¿De acuerdo? Entonces comienzan con M, pongo la M en el primer lugar. Y todos los otros lugares, que son 9, los ocupo con cualquiera de las letras. Como ya la M la saqué afuera, la M de adentro no se va a repetir. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Podrías repetir, por favor? Sí.
Dice que comienzan con M. Entonces yo, de las 10 letras, saco una que es la M. La otra M me queda acá dentro de estas 9 que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a permutar estas 9 letras que tengo acá. Pero esas 9 letras tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque tengo 3A y 2T. La M ya no, porque la dejé afuera una. La otra está dentro, entonces no se repite. Por eso van a ser 9 factorial sobre 3 factorial por las 3A. 2 factorial por las 2T. Y no le pongo el 2 factorial porque una M está dentro y la otra está afuera, no la puedo repetir. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Bien. Y ahora me preguntan, ¿cuántas que comiencen y terminen con la misma letra? Entonces, yo acá hice esto, hice que comienzan y terminan con M. ¿Qué sucede? Yo tengo 2M. Entonces, el principio es una M y el final es una M. Quiere decir que de las 10 letras que tengo saqué 2. Una M la puse al principio y otra M la puse al final. ¿Cuántas letras tengo? 8. Va a ser 8 factorial sobre. La M ya no se repite porque tengo una al principio y otra al final. La A sí se repite, 3 factorial, la T se repite, 2 factorial. O, si comienzan con A, entonces de las A tengo 3 A, pero yo voy a sacar 2. Una la voy a poner al principio y la otra al final. Entonces tengo 8, acá adentro tengo una A, pero no se va a repetir. Entonces tengo 8 factorial. Dentro de estas, ¿quiénes se repiten? Se repiten las 2M y las 2T. Entonces voy a dividir por 2 factorial, 2 factorial. Si terminan con T y empiezan con T, de las 10 letras tengo 2 que son T, entonces sigo teniendo 8 factorial. Si de esas 8 factorial, las T no se repiten las A, que es 3 factorial, y la M, que son 2 factorial. 2 por 3 factorial. 2 factorial por 3 factorial. ¿Se entendió esto? Y es la suma de todo esto, ¿no? Porque es O. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Este ejercicio 7 es un ejercicio que nosotros en el secundario no lo hemos visto como ejercicio. Lo vimos como qué cantidad de diagonales tiene un polígono de n lados. Entonces, este se resuelve por combinatoria. Entonces me dice, ¿cuántos diagonales tiene un polígono de n lados? Yo puse, si tiene n lados, tiene n vértices. Si uno de A2 vértices tendrían todas las diagonales, ¿por qué? Porque este vértice con este vértice que tengo acá, no forman una diagonal, forman un lado. Este vértice con este forman un lado, este con este forman un lado, este con este forman un lado y este con este forman un lado. Si yo tomo todos los conjuntos tomados de A2, por ejemplo, este vértice con este vértice con este vértice con este y este vértice con este, tendría todas las posibles diagonales de este vértice. Pero ¿qué pasa? En todos los casos le conté ¿quién? Los lados. Entonces, por cada vértice tomo 2 números, combinatoria de n tomados de A2. Y me da todas las diagonales posibles más los lados, porque este no es una diagonal, sino que es un lado. Esta es una diagonal, no, es un lado. Entonces, a todas esas combinaciones, conjuntos de 2 elementos, le tengo que sacar el número de lados. Entonces, el número de diagonales que tiene un polígono de n lados es número combinatorio de n tomados de A2, y le resto el número de lados, que es n, que es el número de vértices. ¿De acuerdo? Cuidado con esto. Bien. Ahora me dicen el inciso B. ¿Cuántas diagonales tiene un decágono? Entonces tengo que pensar cuántos lados tiene un decágono.
El decágono tiene 10 lados, tiene 10 vértices. Entonces, para sacar las diagonales tengo que hacer el número combinatorio 10 tomados de a 2 y restarle el número de lados que son 10. Entonces, con la calculadora ponemos 10, la teclita NCR, que es número combinatorio, 2 menos el número de lados, que es 10. Igual, y eso me da 35. Tiene 35 diagonales. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? En el inciso C me dice, ¿existe algún polígono en el que el número de las diagonales sea igual al número de los lados? Ah, no sé. Entonces, voy a igualar las dos fórmulas. El número de diagonales es el número combinatorio n tomados de a 2, menos n, y tiene que ser igual al número de lados, que es n. Entonces hago la igualdad. Número combinatorio, n tomados de a 2 menos n, igual a n. Desarrollo la fórmula del número combinatorio. Es n factorial sobre n menos 2 todo factorial por 2 factorial, menos el número de lados igual al número de lados. Entonces, ¿qué hago? Este n que está restando pasa al otro término sumando. Me queda n factorial sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. Este n pasa sumando, me queda n más n, me da 2n. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar el n menos 2 factorial, tengo que ver cómo se comporta con el n factorial. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? ¿Cuál es más grande como número? ¿N o n menos 2? ¿Qué me dirían? ¿Cuál es más grande? ¿El 4 o el 2? El 4, el n. El n es más grande que el n menos 2. Entonces desarrollo el más grande, que es el n factorial, hasta llegar al n menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que al n factorial lo voy a escribir como n por el que sigue n menos 1, por el que sigue n menos 1 menos 1 es n menos 2, y ahí lo cierro y le pongo el factorial. Esa es la característica que tiene el factorial. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo en el lugar del n menos 2, pongo el n factorial, pongo n, ¿cómo lo puso ahí? No sé cómo lo puso acá, a ver si puedo escribir acá. Voy a poner n por n menos 1, cierro paréntesis, por paréntesis n menos 2, y acá le pongo el factorial, sobre el paréntesis n menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces, si yo simplifico el n menos 2 factorial con el n menos 2 factorial, esto me queda n por n menos 1 dividido 2 factorial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me queda con esto? Me queda que el n por n menos 1 por n menos 2 factorial, bueno, acá lo hicieron de distintas formas, me queda n por n menos 1 sobre 2 factorial igual a 2 por n. A ver, acá voy a borrar esto. A ver. Me queda n por n menos 1 igual, el 2 factorial que está dividiendo pasa multiplicando, al 2 por n. 2 factorial es 2 por 1, me da 2.
2 por 2, 4. Esto me queda 4n. Igual, perdón. Igual 4n. Entonces tengo n en el numerador y n en el numerador. Este n que está multiplicando con este se cancela. Entonces me queda que n menos 1 es igual a 4. Y yo despejo, ¿qué me queda? Que n es igual a 4 más 1, o sea que n es igual a 5. Entonces, esto lo voy a sacar acá, acá. Ahí está, bien. Entonces, al tener esto, me queda que el n tiene 5 lados. Tiene 5 lados, tiene 5 diagonales, es un pentágono. Entonces, fíjense, yo acá grafiqué 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 lados, tiene que tener 5 diagonales. Si parto de este lado, este vértice tiene 1, 2 diagonales. Parto de este vértice, tengo 1, 2 diagonales. 2 más 2, 4. Parto de este vértice, esta diagonal ya la conté. Entonces me queda solamente esta diagonal, que son 5. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Cuidado con esto del factorial. Hay muchos ejercicios que se trabajan con el factorial. Siempre el factorial que se desarrolla es el más grande, para llegar al más chico. Entonces, el más grande se le resta 1. Por ejemplo, tengo el 5 factorial. Voy a poner 5 por 4 por 3 factorial. Si tengo un 3 factorial abajo. Le voy restando 1. Voy para el más chiquito, no para el más grande. Bien, ahora me dice justamente el número combinatorio, que es el que escribíamos con CN, K. Se escribe también así, pero cuidado que esto no es n sobre k. Es 2 paréntesis grandes, n arriba y k abajo. No tengo operación en el medio. Esto se lee n tomados de acá. Y la fórmula es la misma. Es el factorial del de arriba sobre el factorial del de abajo, el de arriba menos el de abajo, todo factorial. Bien. Ahora me dice el famoso triángulo de Tartaglia, que lo descubrió en el siglo XVI, se le ocurrió disponer a los números combinatorios en la forma que sigue, a fin de resaltar sus propiedades. Él dice que el número combinatorio 1 tomados de A0 es lo mismo que el número combinatorio 1 tomados de A1. Veamos, agarramos la calculadora y hacemos 1 NCR 0 igual y me da 1. Y voy a hacer 1 NCR 1 y también me da 1. Luego, ¿qué hace? Fíjense, la suma de los de abajo, 0 más 1, me tiene que dar el número de arriba. En este caso, arriba pone el 2. Entonces dice que esto lo puedo formar con el 0, con el 1 y con el 2. Entonces hace el número combinatorio 2 tomados de A0 va a ser igual al número combinatorio 2 tomados de A2. El del medio lo tendré que calcular. Entonces hagamos para ver si es cierto. 2 tomados de A0, 2 NCR 0, me da 1, y ahora voy a hacer 2 NCR 2. Y también me da 1. Es decir, que son simétricos. ¿Cuándo? Cuando la suma de los de abajo dan el mismo numerito que el de arriba, que es 2. Fíjense en acá. El de arriba es 3, el de abajo 0, 1, 2 y 3. El 0 más el 3 me da 3, es decir, que el 3 tomados de A0 y el 3 tomados de A3 me va a dar lo mismo. Sigo así y así se construye el triángulo de Tartaglia, el famoso triángulo de Tartaglia. Que lo ponen acá cuánto dan los resultados. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Son simétricos. Bien. Ahora dice,
ambas tablas triangulares, la forma por los números combinados y la de los valores correspondientes se denominan triángulo de Tartaglia. Este es el triángulo de Tartaglia. Dice, cada fila empieza y termina con 1. 1, 1, 1, 1. La suma de estos dos me da el del medio. La suma entre el 1 y el 2 me da 3, que me da este. 2, 1 me da 3, que me da este, 1. Luego sumo 1 con 3 me da 4. 3 con 3 me da 6. 3 con 1 me da 4 y el 1. Y así siguiendo. ¿Sí? Así se construye. Bien. Pero para nosotros, ¿cómo hacemos para utilizarlo? Nos dice, en una reunión, todos los presentes se dieron la mano. Hubo 36 apretones de manos. Por supuesto que nadie se olvidó y volvió a saludar al mismo que había saludado. ¿De acuerdo? Entonces hubo 36 apretones de mano. Y me dice cuántas personas participaron. ¿Qué es lo que yo sé? Que del total, para darse la mano, se necesitan 2 personas. Entonces yo sé que todos los conjuntos de n tomados de a 2 personas me da el número de apretones de manos, que es 36. Y entonces a partir de ahí parto. Número combinatorio n tomados de a 2 es el factorial del de arriba, factorial de n, sobre el factorial del de abajo, 2 factorial, por n menos 2 todo factorial, igual al número de apretones, que son 36. ¿Y ahora qué hago? Hago lo mismo que hoy. ¿Cuál es más grande, n o n menos 2? Y el más grande es n. Entonces lo voy a desarrollar hasta llegar al n menos 2. Al n le resto 1, me queda n menos 1. Al n menos 1 le resto 1, me queda n menos 2. Y acá tengo el mismo número que tenía en el denominador. Entonces acá paro y le pongo factorial. Sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. N menos 2 factorial con n menos 2 factorial se cancela. Este 2 que está dividiendo es 2 factorial. Es 2 por 1 es 2. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda que n por n menos 1 me da 72. Y ahora, ¿cómo resuelvo esto? Y bien, tengo 2 formas. Una es aplicando distributiva y aplico Bhaskara y saco las raíces. O bien, analizo n y n menos 1 son 2 números consecutivos. El producto de 2 números consecutivos igual a 72. Entonces empiezo, por ejemplo, 5 por 6, 30, no me da 72. 6 por 7, tampoco me da 72. 9 por 8 me da 72. Entonces los números son el 8 y el 9. ¿El más grande es n o n menos 1? N. N es el más grande. El más grande es el 9. Entonces n vale 9, n menos 1 vale 8. N vale 9, n menos 1 vale 8. Entonces la respuesta es que había 9 personas en la reunión. Si queremos comprobar que lo hicimos bien, ¿qué hacemos? Hacemos número combinatorio 9 NCR 2 igual y me da 36. Lo compruebo reemplazándolo para ver si es cierto que si hay 9 personas, se dan la mano entre 2, me da 36 apretones de mano. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, yo no entiendo cómo cuando arrancás. De la definición, el No, número después. combinatorio, acá, Sí. este es el desarrollo del número combinatorio. Cuando yo tengo número combinatorio, el número combinatorio se define de esa forma, que es lo que vimos acá. Entonces, yo tengo n tomados de acá, en este caso tengo n tomados de a 2. Es el factorial del de arriba, que es n, sobre 2 factorial, paréntesis, n menos 2 factorial. Y entonces acá, cuando yo tengo que desarrollar esto, empiezo a desarrollar por el más grande. ¿Sí? Esto es fórmula. Sí. ¿Sí?
¿Por qué tomé número combinatorio? Porque yo sé que cuando se dan la mano es todos los conjuntos de 2 personas. El total de la reunión se dieron la mano de a 2 y el resultado fue que me dieron 36 apretones de mano. Por eso puse combinatoria. Por ejemplo, Analía se saludó con María, eso es un apretón. Analía se saludó con Pedro, ese es otro apretón. Fíjate que Analía se repite, pero sin embargo el apretón es diferente, ¿sí? Por eso busco número combinatorio, porque busco conjuntos de a 2. Y luego hay que desarrollar el factorial, no nos queda otra. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No, de nada. Esto del factorial lo vamos a trabajar muchísimo porque se usa montones y generalmente aparece donde nos piden, como en los últimos ejercicios que vamos a ver, nos piden cuál es el n que cumple con una determinada igualdad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que usar las fórmulas para poder despejar ese n usando justamente el factorial. Bien. A ver. Ustedes ya terminaron con todo esto, ¿no? Con binomio de Newton, vieron el trinomio, el cuatrinomio, hallar el término, ¿todo eso lo vieron en la teoría? ¿O se los dejó para que se lo hicieran en la práctica? Sí, sí lo vimos. ¿Lo vieron? Bueno. Entonces, voy a seguir un poquitín más, ¿o no quieren seguir más? Y dejamos y arrancamos la próxima clase con binomio de Newton. ¿Están cansados? Bueno, ¿qué es esto del binomio de Newton? Nosotros sabemos calcular el cuadrado de un binomio, es decir, si yo tengo 2 números elevados al cuadrado, sé resolverlo, porque el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Tiene 3 términos. Cuando tengo un binomio elevado al cubo, también lo sé resolver. Entonces me queda el cubo del primero más o menos el triplo del primero al cuadrado por el segundo, más el triplo del primero por el segundo al cuadrado, más o menos el cubo del segundo. Me quedan 4 términos. Entonces, supónganse que yo quiero un número elevado, qué sé yo, una suma elevada a la 20. Tendría que desarrollar 21 términos. ¿Por qué? Porque si tenía 2 términos elevado al cuadrado me daban 3, 3 términos, 2 términos elevado al cubo me daban 4, 2 términos elevado a la 20 me van a dar 21 términos. Es muchísimo. Para eso se usa el binomio de Newton. ¿Qué nos dice don Newton? Nos dicen que si yo tengo un binomio, porque tengo 2 números, o 2 letras, lo que sea, elevado a un número grande, esto se desarrolla como el número combinatorio de el n, que es el exponente, tomados de a 0 por a la n por b a la 0, más el n tomados de a 1 por a elevado a la n menos 1 por b elevado a la 1. Más, es decir, voy bajando el exponente del primero y voy subiendo el exponente del b. Fíjense, acá aparece a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, hasta que aparece a la n, y el a no aparece porque está elevado a la 0. Esta expresión del binomio de Newton se puede escribir como la sumatoria sobre i, desde i empezando desde 0, el primer número es el 0, hasta el n, del número combinatorio n tomados de ahí por el a elevado a la n menos i por b elevado a la i. Esto también se puede escribir, a ver si me deja escribirlo. A ver si me deja que lo escriba como igual, no al exponente no quiero. Inicio
esto igual sumatoria, a ver si me deja insertar la sumatoria de número combinatorio, ecuación, a ver, ecuación, a ver acá si me deja escribirlo así, número combinatorio, no, me lo escribe como llave, no quiero llave. Esto no es llave, es paréntesis esto, paréntesis que cierra, paréntesis que abre, wow, peor todavía. Entonces, a ver, en insertar símbolos, ecuación, acá donde dice ecuación, estructuras, acá. No, quiero corchete, acá. Ahí está, D. Acá arriba va el N, número combinatorio. Acá arriba, déjame escribir el N. N, acá, tomados de ahí. Y fuera de ese número combinatorio va el A elevado a la N menos I por el B, sí, lo puse allá arriba, el A elevado a la N menos I por el B elevado a la I. ¿De acuerdo? Entonces así nosotros lo reconocemos más fácil, al binomio de Newton. Hay que recordar que el B, que es el segundo término, va con su signo. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, como tengo en el primero de los ejercicios, que tengo 3x menos 1 sobre x a la cuarta, el segundo, que es menos 1 sobre x a la cuarta, lo tengo que tomar con el signo. Entonces esto va a ser el número combinatorio 4, tomados de ahí, por el primer término es 3x, elevado a la 4 menos i, por el segundo término es menos, por eso lo pongo entre paréntesis, 1 sobre x a la cuarta elevado a la i. Entonces tengo que hacer, tengo elevado a la cuarta, voy a tener 5 términos. Entonces los desarrollo los 5 términos. De igual forma, este que sigue acá, que dice elevado, no. Este era elevado a la cuarta, y ahora me pide, en vez de que lo desarrolle todo, que encuentre el término de grado 4. Término de grado 4, es decir, cuando x aparece elevada a la cuarta. Entonces me fijo, fíjense, el término de grado 4. Tengo el número combinatorio 4 tomados de ahí, por 3x a la 4 menos i, por menos 1 sobre x a la cuarta a la i. El número combinatorio no lo tengo en cuenta porque no tiene x. Tengo 3x a la 4 menos i por menos 1 sobre x a la cuarta elevado a la i. El 3 elevado a la 4 menos i no me interesa porque no me ayuda al grado. El que sí tiene el grado es el x. Me queda x a la 4 menos i. Y acá tengo menos 1 sobre x a la cuarta. Si este x a la cuarta que está dividiendo lo paso al numerador, el signo cambia. Entonces me queda x a la menos 4 elevado a la i. Y entonces ahora elijo lo que tiene x para trabajar y sacar el grado. Tengo x a la 4 menos i por x a la menos 4 todo a la i. Potencia de potencia, menos 4 por i. Entonces me queda
producto de potencias de igual base me da la misma base y los exponentes se suman. Este exponente es 4 menos i menos 4 por i. Entonces resuelvo, me queda 4 menos i menos 4i menos 1 menos 4 menos 5i. El exponente es el grado, es decir, si me piden grado 5, grado 4, perdón, quiere decir que la x tiene que tener exponente 4. Entonces 4 menos 5 por i debe valer 4. Lo igualo, despejo, ¿y qué me queda? Que menos 5 por i debe valer 0. Entonces, 5 por cuánto me da 0? El 0. Entonces, i vale 0. El término va a ser todo lo que acompaña a la x cuando i vale 0. Entonces me va a quedar 4 tomados de a 0 por 3x4 por menos 1 sobre x a la cuarta a la 0. ¿De acuerdo? Entonces me queda todo esto que tengo acá. El número combinatorio 4 tomados de a 0 me da 1. 3x a la cuarta por esto está elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces me queda 3 por x a la cuarta. Este va a ser el término, el único que aparece. ¿Sí? Profesora, disculpe. Sí. En el trabajo práctico que tenemos, no aparece, no pide el grado 4, es más, la A empieza con con 2x menos y al cuadrado, todo eso elevado al cubo. Ah, lo han Así cambiado que entonces. parece Bien. que ha cambiado. Es distinto, bien. Ajá. Bien, bien. Entonces voy a poner acá. Acá vamos a terminar la clase de hoy. Y voy a revisar entonces, porque lo han cambiado y yo no me enteré. Ahí está. Entonces, a partir de la próxima clase, o sea, el lunes, vamos a ver esto del binomio, no el martes, perdón, esto del binomio de Newton, todo esto sirve. A partir de esto, los ejercicios son diferentes. Así que voy a bajar el práctico y lo voy a acomodar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a dejar de compartir. Ahí está, bien. Sí, porque si no nos vamos a equivocar. Voy a tener que volver